Bueno, vamos a continuar ahora con lo que es la parte administrativa. Vamos a cambiar un poco, como dirían, el chip de la computadora para irnos a lo que es la parte clínica, donde vamos a ir ahora a la parte más administrativa de la clínica, que puede ser apoyar en la parte del frente, como ven acá la fotografía que yo les puse, alguien contestando el teléfono, tomando alguna llamada, atendiendo a un paciente que está recién llegando. Entonces, todo eso es parte de las tareas administrativas. Vamos a ver de qué se trata esto. Primero, vamos a ver el momento de saludar al paciente. Entonces, el asistente clínico médico lo hablamos en la JIPA, lo que era confidencialidad y lo que era guardar la información del paciente de forma muy celosa, muy privada, no compartirla, ver lo mínimo necesario, no curiosear en los pacientes, en sus récords. Entonces, siempre recordemos mantener la privacidad de los pacientes cuando hablamos con ellos en forma pública, en áreas comunes, tener siempre esa atención que si necesitamos tomarlo a una zona privada para discutir cosas más privadas de ellos, más personales, hagámoslo, ¿verdad? Entonces recordemos que siempre hay visitas que acompañan a los pacientes y pueden estar muy cerca de nosotros y escuchar cosas que no deben de escuchar. Entonces el paciente, su privacidad es una prioridad para nosotros. Entonces vamos a ver que si están al frente ustedes algún día cubriendo, les va a tocar probablemente saludar al paciente cuando llegue, contestar el teléfono, dirigir a los pacientes a dónde ir, dónde sentarse, cuándo levantarse. Ya pasa con el asistente médico a la clínica, saludar a la visita, orientar a los acompañantes de ellos, dónde pueden esperarlo mientras el paciente está adentro. Entonces, esa es la parte de inicio. Cuando ya el paciente es como llevado a una habitación, a un examen, a un consultorio, es cuando realmente la cita comienza. Es ahí donde el momento en que las primeras preguntas comienzan a salir, la entrevista comienza. Entonces se empieza a preparar al paciente ya como para que el doctor lo vaya a ver, ya se le completa toda la entrevista, lo que les hablé del intake, revisen todo lo que les dije de Past Medical History, alergia, vacunas, cirugías, algunos cambios que hayan habido, todo eso, porque eso va preparando al paciente ya para la entrevista que el médico le va a hacer. Entonces, siempre es bueno que el asistente médico dirija la entrevista, pero que no la oriente, que no la force a irse a un lado o al otro. Entonces, siempre uno va preguntando lo que necesito a saber a medida que avanzo. Entonces, el paciente en ese momento está siendo entrevistado por usted, la información, la historia clínica. Siempre hay que averiguar la razón de la visita, lo que se conoce como queja principal. En inglés sería chief complaint. ¿Verdad? ¿Qué lo trajo este día a la clínica? Ellos le van a decir, oh, que llevo ya varios días, mucho dolor de cabeza, o empecé a notar que la orina me sale muy de color rojo y que creo que estoy sangrando por la orina. Y ahí el asistente médico no tiene que hacer una entrevista o una que se llama anamnesis muy profunda, sino que algo bien general, pero que le deje al médico que va a llegar después como una pista por dónde arrancar. El paciente viene por una semana de queja de color, de cambio de la orina, no hay ardor, no ha tomado nada. Más o menos así un par de líneas, pues. Entonces esa es como la parte de entrevista y revisar lo que él les había dicho anteriormente. Entonces, la información y la colección de datos es lo más importante de la visita. Entonces, asegurar siempre la privacidad. Es bueno prevenir interrupciones, como les dije, mantener la conversación privada. Cierre la puerta. A nadie le gusta estar conversando cosas privadas con la puerta a medio cerrar. El paciente debe de sentir que no lo van a escuchar su conversación o lo van a interrumpir. Eso sí podría destruir en segundos lo que usted ya lleva minutos en haber construido. Entonces, siempre tómese ese cuidado de cerrar la puerta y hacerlo sentir confiado que nada se va a escuchar. Si están en la parte de al frente contestando,
es contestando llamadas telefónicas, siempre hacerlo de una manera cordial, profesional, eh, de hacerlo, responder la llamada de forma pronta, crear una impresión en el que está hablando positiva de nosotros. Recordemos que muchas personas cuando hablan es la primera vez que tienen contacto con alguien en esa clínica y es bien importante. Muchos pacientes se quejan les voy a dar un ejemplo que yo me enteré. Por ejemplo, alguien que pide un refill de un medicamento y nunca se lo mandan. Habla a las 2 semanas, mire, yo hablé por un refill. Llega otra persona a tomar la información, que probablemente sea una secretaria. Pasa otra semana y no va, y así un mes pasó y no le dieron su medicamento. La clínica va perdiendo confianza. El paciente va perdiendo confianza, da un comentario negativo con sus familias y amigos. Entonces, eso es bien erosivo para una clínica, ¿verdad? No es bueno, pues, en la parte de profesión, de atención al usuario o como la parte financiera. Es importante que tengamos esos cuidados. Ahora, cuando contesten el teléfono, regresando a lo que es la llamada telefónica, siempre identifiquen a la institución, vean el nombre de la clínica, digan su nombre, en qué puedo ayudarle y a tomar nota de qué pasó. Y hay que hacerlo en los primeros 3 repiques del teléfono. Poner la llamada en espera se puede hacer. Hay que preguntarle si la persona acepta ser puesto en espera. Y si se acepta ser puesto en espera, hay que estar revisando cada X tiempo. Podría ser cada minuto, más o menos, minuto y medio. Si el paciente ya no puede esperar, entonces yo le tomo el teléfono y le llamo tan pronto yo me desocupe. También, en algunos casos va a tocar a ustedes trabajar con lo que son las citas. Actualmente, como les dije, las citas es más fácil hacerlo. Los sistemas electrónicos de computación, los programas son más amigables con el usuario y hacen más fácil hacer una cita o cancelar una cita, cambiar un nombre, sacar a alguien que cancela, y puedo sacar ese nombre y poner otro nuevo. Es más fácil, ¿verdad? Entonces, siempre las computadoras tienen índices que permiten al asistente médico acceder a varias áreas de la información del expediente médico y eso hace la vida un poquito más fácil para todos. Entonces, el récord electrónico se vuelve más fácil de acceder. Vamos a ver algunos tipos de citas que hay. Tenemos este primero que se llama de tiempo específico, es cuando la clínica le da una cita a alguien con hora y día. Viernes, si alguien tiene una cita mañana, viernes a las 10 a.m. Ya así. Si esa es la situación, se llama cita fija, cita de hora específica. Y la dan en un espacio dependiendo de la necesidad a la que llegue el paciente. Si el paciente llega una primera vez, le dan un tiempo de 30 a 45 minutos, un examen físico anual de 30 a 45. O si un paciente que es muy conocido en la clínica y llega solamente a un seguimiento o una consulta breve, de 10 a 15 minutos, 15 a 20 minutos, a lo máximo. El médico tiene que resolver en ese periodo de tiempo. Siempre es bueno que se mantenga un flujo estable en la clínica, en la oficina, y por eso se llama aquí esta palabrita que se llama stream, que es como un arroyo, ¿verdad? Un riachuelo, que se va moviendo el agua. Ahora viene otra que se llama ola, wave, más o menos solo imagínense este sub y baja. ¿Y aquí qué pasa? Aquí usted puede dar una cita en un periodo de tiempo, pero no solo a uno, sino hasta 4. Cada media hora, 4. 4. ¿Qué debe tener la clínica para poder hacer esto? Médicos, proveedores, nurse practitioner, physician assistant, doctores. Si la clínica tiene la capacidad de resolver 4 pacientes cada media hora, hay que hacerlo. Se llama en ola. Estos pacientes no saben una hora específica, sino les dicen, véngase el viernes entre 9:30 y 10. El que primero llega, ese pasa primero y así el que va llegando va pasando. Con la promesa de que para la media hora ya todos están adentro
y el primero ya está casi saliendo. ¿Por qué? Porque ya viene el otro bloque de 4 pacientes aquí. Esa se llama de ola. Entonces, todos los pacientes se agrupan en medias horas y se pasan en el orden que ellos arriban a la clínica. Hace la espera más breve y siempre hay un paciente siendo atendido. El otro se llama de libro abierto. En este caso, no hay un horario tan corto, sino que se le da un bloque largo. Alguien puede decirle, venga entre las 9 y las 11. Y entre las 9 y las 11 para ver, para ver. Entre las 9 y las 11 para verlo. ¿Por qué pasa esto? Les voy a dar un ejemplo. Tal vez ustedes lo han visto en algunas clínicas donde uno pasa y dice walking welcome. Esas la mayoría de cuidados de urgencia o que se llaman urgent care utilizan este libro abierto. Casi todo, ahora no sé si han visto ustedes que han proliferado mucho las clínicas de urgent care. Uno es por el costo. Es más barato para el usuario pagar una clínica de urgent care que irse a una emergencia de un hospital. Casi los valores se triplican. Sale más barato y lo saca a la persona de su problema médico. Y si necesita ser seguido el caso, lo refieren al primario. Entonces los urgent care utilizan libro abierto o algunas clínicas también que están comenzando, que no tienen mucha carga de pacientes todavía. Ellos se pueden dar ese lujo de hacer libro abierto. Aquí no hay orden de llegada, sino que, perdón, no, sí, no hay orden porque yo estoy citado en una X hora, sino que son bloques largos. Alguien le dice, ven el lunes en la mañana, pueden verlos porque no están muy cargados. El flujo es impredecible para la clínica y algunos pacientes podría ser que esperen mucho porque nadie sabe si en ese periodo de 9 a 11 va a llegar un grupo de 5 o 6 casi uno tras el otro, casi que codo a codo, ¿verdad? Entonces no se sabe. Entonces ahí les di los ejemplos que hay. Libro abierto, el de ola, el de horario específico y el siguiente cierra, grupo o categoría, clúster. Este otro es el que agrupa por condición o por proceso a realizarse. Agrupa pacientes, un ejemplo, los días miércoles en la mañana viene el ginecólogo, entonces ese día se agrupan todas las señoras que van a llegar por PAP, por una Papa Nicolau, una toma de Papa Nicolau. El día viernes y lunes en la mañana llega el ortopeda a dar consulta. Entonces, más o menos la clínica va agrupando algunas cosas. Los físicos los dejamos solo por las tardes, los pacientes de primera vez los dejamos solo en la mañana. Y entonces se llama por categoría o grupo. Esos son los cuatro. Ahora, siempre las tareas administrativas, otra cosa que podrían ustedes realizar cuando ya estén ahí, es que los resultados lleguen en papel y tengan que ser escaneados al expediente de forma manual. Eso no es difícil y no es del otro mundo. Lo que se tiene que hacer es escanear el documento y posteriormente mover al récord electrónico de cada paciente. Muchos laboratorios no envían las cosas por internet, sino que envían las por fax. Y ese fax con el resultado tiene que ser incluido en el expediente de los pacientes. Y aquí, ojo, si un asistente médico detecta un resultado anormal de un paciente, repórtelo al proveedor de forma inmediata. Porque el paciente probablemente tiene una cita en 6 meses, pero el año pasado en octubre le salió algo y que él iba a llegar en mayo, no le dijeron. Es un error, ¿verdad? El asistente médico está obligado a comunicarse que cualquier resultado normal, resu- reportárselo de forma ya al proveedor. Y él sabrá que si lo manda a llamar mañana, dependiendo del resultado, o le da un tratamiento médico, dependiendo del resultado. ¿Qué hacer con los récords de inmunizaciones?
Los récords de inmunizaciones se pueden estar actualizando cada vez que el paciente da la información completa. Estos documentos pueden variar de paciente a paciente. La documentación puede ser hecha de forma escrita primero y luego pasar a forma electrónica. Datos que me interesan de las inmunizaciones para que el récord quede bien detalladito son la ruta que se puso, el número de lote de la vacuna, la expiración, el fabricante. Esos datos son bien importantes para las vacunas y cuando hay tal vez el uso de sustancias controladas. Si la vacuna se dio localmente ese día, si el paciente toleró el medicamento, si necesitó algo adicional, y luego ya se firma y se le da una constancia al paciente si él lo pide de como un recibo de la vacuna. No olviden también el riesgo de manejar información de forma electrónica. Entonces siempre se pide seguridad electrónica en todo momento. Muchas oficinas ya tienen sus programas especiales. Me voy a rezar acá, que piden una autenticación de cada usuario y hay también niveles de autorización. Por ejemplo, un médico tiene el nivel absoluto. Un asistente médico podría tener el 20% del control del programa y no puede entrar a las áreas donde están los laboratorios. Tal vez sí los puede ver, pero no ordenarlos, ni los medicamentos. Entonces hay niveles de autorización. También hay niveles de automa- como que desconexión automática, lo que se llamaría como un log off automático. Eso permite mantener confidencialidad, ya que la computadora que no es tocada en 10 segundos, ella se desconecta y necesita volverse a conectar. Y si el usuario no es el que sabe la clave, no se va a abrir en la pantalla. Entonces, algunas computadoras también tienen otros sistemas que se llaman firewall o pared de fuego, que sirven para mantener en forma confidencial los correos electrónicos que estén entrando o dejando la computadora en esa nube. Otra cosa que es importante que recuerden son las autorizaciones para enviar información a otra clínica. Todo paciente tiene que firmarle una hoja de autorización a la clínica que está solicitando la información de él. Entonces él pone su nombre, fecha de nacimiento, que se puede enviar del expediente y la otra clínica se la va a enviar a ustedes y ya con esto recibido, ustedes ya pueden enviar la información que le están solicitando. Vamos a ver de forma rápida, sin mucho detalle, qué se hace en una clínica en el día a día, para ponerles un ejemplo. Digamos que alguien llegó en la mañanita, eh, aquí el primero que llegue puede ser que quite la, la alarma, revise si los laboratorios que se dejaron de la noche anterior se fueron llevados para examen, revise todos los correos de voces que hay, los correos que cayeron electrónicos, si cayó algún fax que tenga que ser escaneado, lo que le dije. Enciende todo el sistema de computadoras, revisa las citas de ese día, si hay alguna cosa que tenga que ser impresa para tener la lista para enseñarse al médico, se prepara en ese momento y ya se empieza a trabajar, ¿verdad? Se alistan las clínicas, los consultorios que estén con todo el equipo funcionando, listo para abrir. Y también se revisan los equipos y insumos para el día. Ya en la tarde, el tiempo pasa rápido, ya como vamos en reversa, ¿verdad? Cuando ya la computadora ya llegó a su saturación, ya envió el máximo de pacientes, ya todo se empieza a guardar. O sea, asegúrense de cerrar sus sesiones cuando se van. Uno a veces sale a prisa y no apaga su sesión. Sí, sálganse de su sesión del programa electrónico, sálganse de la computadora, apáguenla y déjenla cargando para el siguiente día. Entonces ya el que sale de último o la secretaria va a empezar ya a revisar que todos los sistemas electrónicos queden encendidos para la noche, que pueden ser poner en automático el fax, poner en automático el correo de voz, todo eso. Los correos de voz se revisan 2 veces al día en la clínica y se sacan los mensajes y se derivan a las personas que estimen conveniente. El correo físico llega 1 vez al día, la secretaria también lo revisa y se lo pasa a quien corresponda. Los correos electrónicos, usualmente la administradora de la clínica tiene su correo electrónico
institucional, abierto durante las horas hábiles de la clínica, digamos de 8 a 5, y se están revisando en forma continua. Actualmente, la mayoría de pacientes tienen la capacidad de abrir un portal de su clínica y tener acceso a poder pedir refiles, hacer una cita, cancelar una cita, comunicarse con su doctor a través de un correo electrónico. Y cada paciente es responsable de su portal si es violentado en su confidencialidad. Parece que ahí a ustedes, usted firma aquí que usted es responsable si el portal es mal manejado. Ya no es la clínica, ni el doctor, ni la enfermera, ni la secretaria. Pero se llama portal del paciente. Algunas cosas de seguridad que hay que tener en consideración también son si suceden algún incidente en la clínica que se llama reporte de incidente, con cosas que no pasan normalmente en la clínica de forma rutinaria, que podrían ser, o perdón, ¿qué podría ser? Que alguien se caiga, que hay alguien se pinchó un dedo, podría ser, que alguien hubo una salpicadura de sangre y le cayó alguna gota en el ojo. Son cosas que no suceden. Un robo en la clínica, alguien se cayó y se golpeó un brazo, alguien le administraron un medicamento que no se lo debían de haber administrado, o alguien no le administraron un medicamento que tendrían que habérselo puesto. Todos esos son incidentes, son eventos que no ocurren de forma normal y tienen que reportarse de forma inmediata en un reporte que ya hay unas hojas hechas para ese propósito, ¿verdad? Que se llaman hojas de reporte de incidente. Ya todo viene detallado de la A a la Z, no se tienen que preocupar ustedes que se me va a pasar algo, que yo no voy a escribir, que solamente llenen la hoja de inicio a fin con su manager o director de clínica y ahí queda completo todo el reporte para ser evaluado qué fue lo que pasó realmente en la clínica, ¿verdad? Entonces eso es lo que les traía de la parte administrativa. No sé si tienen alguna pregunta, porque todo esto también probablemente no lo van a hacer tanto como los signos vitales. Los signos vitales sí pónganle atención que ahí va a estar el grueso de la consulta que van a tener cada día. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Duda? ¿O estamos todo bien? Todo muy bien explicado para mí. Ok, pues entonces, buenas noches a todos. Y en la otra semana, como ustedes verán, ya ahora es nuestra tercera semana de estarnos reuniendo todos los martes y jueves. Ya la próxima semana vamos a empezar a hacer preguntas y respuestas. El martes vamos a tener probablemente lo de la flebotomía. Yo les voy a poner de todo general. Se les voy a mezclar todas las preguntas como se sale en el examen, que son preguntas de escoge múltiple, preguntas de llenar espacio. Y vamos a ir discutiendo pregunta por pregunta, que va a ser otra forma de estudiar y revisar el material de las 3 semanas que hemos estado viendo, para que le pongan en práctica y van a ver cómo se va haciendo la respuesta de las preguntas. Así que voy a comenzar el día martes con preguntas. Muchas veces alcanzamos a ver hasta más o menos como de 30 a 40 preguntas por sesión. Y yo le pongo de todo un poco, no agarro tema específico, sino se los mezclo de anatomía y todo para que vean todos los ejemplos que puedan. Así que para la próxima semana vamos a hacer eso, el día martes y jueves. De acuerdo, Entonces, profesor. sí, si no hay ninguna duda o comentario, llegamos hasta acá esta noche y nos reunimos nuevamente el día martes. Así que pasen feliz fin de semana. Muy bien. Doc, y si yo Sí, si tuviera alguna duda, perdón, si tuviera alguna duda, yo la puedo poner aquí en el grupo, ¿cierto? Usted la puede mirar de aquí hasta el marco, o cuando sí, vuelva a claro ver que la clase sí. otra vez. Sí, sí, claro, pueden escribir en el chat. Claro, cómo no. Bueno, pues muchas gracias, profesor, y Bueno, bueno, buenas noches a a todos. todos. Que pasen un buen fin de semana y buen Semana Santa. Sí.